Ok, gracias por estar acá, por acompañarnos en esta noche de sábado. Un par de dificultades con la luz que se nos fue, entonces tuvimos que improvisar una lámpara, pero aquí ya estamos. Vamos entonces a dar inicio con la enseñanza de hoy, ¿verdad? Hoy voy a estar hablando el título que le puse es Los tres agentes de tentación. Los tres agentes de tentación, y como subtítulo es cómo vencer a la tentación o venciendo a la tentación, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle esta enseñanza en las manos de Dios, ahí donde usted está en su casa y acá los que estamos acá. Vamos a orar. Padre del cielo, te doy gracias por este momento, Señor, donde nos disponemos a exponernos a tu palabra, a estudiar tu palabra, a amar tu palabra y amarte a ti a través de conocerte, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable a nuestras vidas, que podamos entender lo que nos quieres hablar el día de hoy, Señor, que podamos ponerlo en práctica. Padre Santo, te pido por las personas que no están acá, Señor, en el estudio presencial, ahí donde estén, Señor, te pido que las bendigas, Padre amado, y a las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar, Señor, que puedan, Señor, iluminarse con tu palabra y poder aplicarla también, Señor, a su vida para servirte de una mejor manera, más eficazmente, Señor, y con pleno conocimiento de lo que están haciendo, Señor. Los días se están volviendo muy oscuros, Padre amado, como tu palabra lo predice, así que queremos tener aceite en nuestras lámparas, Señor. Bendícenos y santifícanos cada vez más, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Ok, venciendo a la tentación, entonces, y los tres agentes secretos. Vamos a comenzar leyendo entonces de Primera de Corintios 10, del 6 al 14. Primera de Corintios 10, del 6 al 14. Yo traje los apuntes, ya me estoy modernizando, traje unos apuntes y aquí tengo las citas escritas para no perder tanto tiempo en escribirlas. Entonces, los que están acá tienen que ser rápidos en la búsqueda. Primera de Corintios 10, del 6 al 14, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron o le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y el capítulo sigue y sigue, pero esto es lo que nos interesa en este momento, ¿verdad? El contexto de Corintios, Pablo está lidiando con este pueblo, con la idolatría, con la inmoralidad sexual, con inclusive la tentación a Dios, ¿verdad? Y ciertas cosas que ellos estaban pues experimentando, ¿verdad? Y tergiversando también. Entonces, Dios no gasta tinta, Dios no gasta tinta. Lo que está escrito en Corintios y en el resto de la Biblia está escrito por algo. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento está escrito por algo, por una razón, ¿verdad? Entonces Pablo está tomando la experiencia de lo que pasó en el desierto, y no solamente la experiencia de lo que pasó en el desierto, sino de lo que pasó a través de los profetas, porque inclusive vemos a Esteban en su defensa cómo narra desde Abraham hasta los profetas para defenderse a él en capítulo 7, y les dice a los que lo estaban acusando, les dice: ustedes me van a apedrear, me van a acusar, me odian, no me quieren matar, porque ustedes despreciaron a los profetas de antes, porque ustedes los echaron, porque ustedes no les creyeron a los profetas, ¿verdad? Entonces Esteban fue una persona que también usó el Antiguo Testamento para aplicarlo a la vida de él.
Eso es importante que lo sepamos, ¿verdad? Pero ahora, las cosas con las que nosotros estamos lidiando hoy en día en el mundo no son diferentes a las cosas con las que el pueblo de Dios tuvo que lidiar en aquel momento. Es importante que nosotros sepamos que esas cosas son exactamente las mismas que estamos viviendo el día de hoy, reempaquetadas. Es la misma sustancia, pero está reempaquetada, o sea, tiene un diseño diferente. Y es el mismo espíritu, pero simplemente es otro envase. O sea, los espíritus de fornicación que habían en el pueblo, de idolatría, son los mismos espíritus que hay acá, simplemente que cambian de forma, se adaptan a los tiempos, se adaptan a la era, ¿verdad? Pero son exactamente los mismos. El espíritu de Jezabel que seducía a las personas a fornicación y a idolatría en aquel momento, en el reinado de Acab, es el mismo espíritu de fornicación y seducción que hay ahora. Es exactamente el mismo, es el mismo que va a haber en Apocalipsis con Jezabel, el que va a seducir a la iglesia, el que los va a obligar a fornicar y adulterar y a ser idólatras. Es exactamente el mismo. Simplemente les ponen otros nombres, se disfrazan, van adaptándose, ¿verdad? Con respecto a los tiempos, ¿verdad? Lo que nos interesa acá es lo que tenemos que hacer nosotros mientras estas cosas pasen. Número uno, Pablo nos dice a nosotros que estas cosas fueron escritas para nuestra instrucción. Para nuestra instrucción. Y dice, y están escritas. No solamente les acontecieron a ellos como ejemplo, pero están escritas para amonestarnos a nosotros. Es decir, para que nosotros aprendamos, para que veamos una luz y nosotros podamos decir, mira, yo no quiero pasar por estas cosas que ellos pasaron. Y yo también, si estas cosas son las mismas cosas que se presentan hoy reempaquetadas y adaptadas, yo puedo caer de la misma manera que ellos cayeron, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener cuidado y tengo que fijarme en ellos para ver qué fue lo que ellos hicieron mal, para yo saber qué es lo que yo puedo hacer para no caer como ellos, para no ser idólatra como ellos. Entonces vea lo que Pablo asocia acá, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Él toma las cosas que pasaron en el desierto para decir no os ha sobrevenido ninguna tentación. Es decir, que la razón por la que ellos cayeron en Egipto, en el desierto, adorando a otros dioses, haciendo un becerro de oro, murmurando en contra de Moisés, ellos lo hicieron porque fueron tentados a hacerlo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver ahorita más adelante cuáles son las tres maneras en las que nosotros somos tentados, ¿verdad? Pero tenemos que entender ciertas cosas, ¿verdad? Ahora, número uno es que si usted cree que usted es firme, mire que no caiga. Hay personas con las cuales yo me he topado que dicen es que yo no peco. Y bueno, no solamente yo me he topado, hay ciertas creencias que dicen no, es que yo no peco, ¿verdad? Y muchísimas de esas personas son encontradas hasta pecando, porque el resultado de no obedecer a la escritura siempre va a ser en el diámetro opuesto. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? La palabra de Dios dice, por ejemplo, que el obispo sepa tener a su esposa, que tenga a su esposa. Pero los católicos dicen no, los sacerdotes no se pueden casar, tienen que ser célibes. Entonces, ¿cuál es el resultado de no obedecer a la escritura? La instrucción es que tienen que estar casados por la inmoralidad. El resultado inmediato es que todas las diócesis en Chile sean encontradas culpables de ser pedófilos, cometer actos pedófilos o proteger a pedófilos. En Canadá, en Estados Unidos exactamente lo mismo, en Irlanda exactamente lo mismo. ¿Cuál es el resultado de no obedecer a la escritura? Es el diámetro opuesto. El Señor dice por la inmoralidad, o sea, es literal la palabra, por la inmoralidad es mejor que se casen,
¿Por qué? Porque Dios sabe cuál va a ser el resultado final. Es lo mismo con la idolatría. No quieren adorar a Dios de la manera que Dios quiere ser adorado. ¿Cuál es el resultado opuesto? Que terminan construyendo un becerro para ellos mismos, que terminan adorando a otro Dios. Entonces, tenemos que número uno, si queremos estar firmes, mirad que no caigamos. Siempre tenemos que estar alerta y siempre tenemos que tener el ejemplo de José presente. ¿Qué fue lo que José hizo justamente cuando fue tentado? Él salió corriendo. Él no se creó lo suficientemente fuerte para quedarse y tal vez como algunos de nosotros decir, no, es que yo me la puedo jugar, es que yo soy fuerte, es que yo soy esto, no. Mejor voy corriendo, salgo corriendo, ¿verdad? Todos tenemos que tener esa actitud, ¿verdad? Inmediatamente. Ahora, lo que sigue es, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir. Entonces, vamos a tener que confiar que las tentaciones que nosotros pasamos o las pruebas que nosotros pasamos, el Señor conoce cuáles son y no nos va a dejar o dar una tentación más fuerte de la que nosotros podamos llevar. O sea, siempre vamos a tener la salida y la fortaleza que es del Señor, no la nuestra, es la que nos va a ayudar a salir, ¿verdad? Pero a veces la mente nos juega sucio y caemos en la tentación porque nos gusta. O sea, nadie puede decir aquí que levante la mano los que estamos acá o que diga yo si no es tentado, ¿verdad? Todos somos tentados en algún área. Inclusive las personas en el mundo, ellos saben lo que es la tentación. Recuerdo cuando yo andaba en el mundo y andaba en los bares con amigos y así, un viejo conocido había escrito un papel para dárselo a una muchacha que le gustaba. Inclusive usó la tentación para como ligarse a la muchacha y le puso, la única manera de no caer en tentación es estar ya hundido en ella, ¿verdad? Muy poético el hombre y le puso el número en un papelito y así, ¿verdad? Y eso resulta atractivo, ¿verdad? Para él o para la muchacha o lo que sea, ¿verdad? Entonces la idea de tentación, de pecado, de inmoralidad, inclusive el mundo la tiene. Ellos saben, tienen ciertos estándares, pero hay ciertas cosas que ellos no sobrepasan, ¿verdad? Pero el mundo sabe cuál es el concepto de inmoralidad, de pecado, de tentación, ¿verdad? Todos sabemos. Ahora, yo no soy de usar los diccionarios para ver una palabra y su significado, pero hay un diccionario que es de Webster, ¿verdad? Y la definición que el diccionario de Webster da es impulso que siente alguien de realizar una acción que resulta atractiva, pero que es perjudicial para esa persona. Esa es la definición de tentación. Ahora, en griego es paresmos, tentación, paresmos, pero la palabra paresmos es lo mismo, tentación a prueba. O sea, cuando usted es tentado, usted pasa una prueba, y cuando usted tiene una prueba, usted es tentado. Entonces es como una moneda de dos caras. Usted no puede tener una sin la otra, ¿verdad? Entonces, el Señor en Deuteronomio 18, eso no lo vamos a leer, él habla de los falsos profetas. ¿Por qué les envió falsos profetas? Para probarlos, para ver si somos hallados dóquimos, aprobados, para ver si superamos esa prueba. Ahora, cuando un falso profeta viene y le dice algo a usted al oído, bonito, lindo, atractivo, pero que es antibíblico, usted siempre se va a ver tentado. O sea, la tentación está ahí. Y nosotros tenemos que entender eso, porque ahorita vamos a ver en la parábola de Lucas 8, del 11 al 15, en la parábola del sembrador, de cómo llegan las aves y se comen la semilla. Entonces, usted siempre va a tener aves volando sobre su cabeza. Siempre va a tener ideas, siempre va a tener filosofía, siempre va a tener doctrinas falsas, siempre va a tener tentaciones en su cabeza. Pero una cosa es que anden en su cabeza y otra cosa es que usted deje que haga un nido sobre ella, ¿verdad? Una cosa es que usted las espante y otra cosa es que ya le esté gustando que hagan nido sobre su cabeza, ¿verdad? Entonces, es ese impulso que nosotros tenemos, ¿verdad? Ya sea por nuestra concupiscencia o por las cosas que vamos a ver ahorita,
¿verdad?, de realizar alguna acción que va a resultar dañina para mí. Y en este caso, porque nosotros somos nacidos de nuevo, entonces que va a actuar directamente en ofensa hacia Dios. ¿Ok? Porque recordemos que mi pecado es primeramente contra Dios y luego ya sea contra mí mismo o contra otras personas o contra la ley de Dios, ¿verdad? Pero siempre primero es contra Dios y su ley. Ahora, hay una batalla por nuestra alma. Vamos a ver la parábola del sembrador rápidamente. No es ahí donde vamos a acampar, en la parábola del sembrador, pero simplemente la vamos a ver de pasada. Ojalá de pasada, ¿verdad? Lucas 8, del 11 al 15. Ok, ya ahí da la parábola, los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen, Señor, pero ¿por qué das parábolas a ellos? ¿Verdad? Entonces Jesús le dice, bueno, ellos no van a entender, pero ustedes sí, y a ustedes sí se las voy a explicar, ¿verdad? Porque estos son misterios, le dice que ellos no van a entender, pero a los otros por parábolas. Entonces en el 11 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Entonces él explica, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces la semilla cae, ¿verdad? El sembrador va pasando y va tirando las semillas, pero algunas semillas caen y rebotan y caen en diferentes lugares, caen en diferentes tipos de terrenos. Entonces una cae junto al camino y no tiene la raíz fuerte, ¿verdad? Entonces el que viene en forma de ave, viene en forma de ave. Cuando nosotros veamos aves de rapiña en la palabra de Dios, siempre va a indicar el príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire en tipología, cuando veamos aves, cuando veamos dragón, cuando veamos animales que el Señor prohibió ya sea comer o llevar a sacrificio, habla de demonios o del príncipe de la potestad del aire. ¿Ok? Entonces vemos que vienen las aves y se lo comen, ¿verdad? Llegan las aves y se comen la semilla. Y el Señor Jesús acá les explica y les dice, ok, este es el diablo. Este es el diablo. En el versículo 12, que quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven, ¿verdad? Ahora los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ok, esto nos interesa a nosotros, porque todos pecamos, todos somos tentados. Ahora, en el momento en que nosotros nacemos de nuevo, ya tenemos otra ley, El mundo tiene una ley. El mundo dice, nada más tengo que ver dónde, cuándo y cómo peco. Entonces ellos se hacen su propia ley. Para algunos, tal vez su ley sea diferente. Tal vez para uno pueda acostarse con todas las mujeres que quiera, y tal vez para el otro dice, no, yo solamente me acuesto con mi novia, ¿verdad? Pero para el Señor eso está completamente mal, ¿verdad? Eso sigue siendo pecado, está pecando tanto el uno como el otro, ¿verdad? Pero ellos hacen su propia ley porque ellos no tienen Dios. Su Dios es ellos, el Dios que ellos crean. Pueda ser católicos, puedan ser lo que sea, ¿verdad? Inclusive no tener Dios, ellos crean su propio Dios y pueden ser inclusive ellos mismos, ¿verdad? Pero ellos tienen su propia ley. Y nosotros vemos a Pablo en Romanos 7, cuando él habla de las dos leyes, la ley del pecado y la ley, ¿verdad?, de los judíos, la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces hay un conflicto en la vieja manera de vivir de Pablo, ¿verdad? Y entonces él dice, no hay manera, las dos me llevan a la muerte. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Al final, gracias doy
a Cristo que me libró de este cuerpo de muerte. Entonces siempre nuestra victoria está en Cristo, no está en mí. La victoria siempre está en Cristo, ¿verdad? Pero note que las personas acá en este pasaje, en el versículo 13 de Lucas 8, dice: las personas creen por un tiempo. Las personas creen por un tiempo. Y creen en la verdad, porque si el Señor dijo, la semilla es la palabra de Dios que fue sembrada, creen por un tiempo. Pero ¿cuándo se apartan estas personas? Cuando son tentadas, cuando no pasan la prueba. Esto se llama apostasía. Estas personas creen por un tiempo y dicen: me prometieron esto, me dijeron esto, me atrajeron por esto, ¿verdad? Y suena muy bonito, pero es que tengo que hacer estas cosas, tengo que obedecer la palabra, ¿verdad? Porque el que cree tiene que seguir creyendo, tiene que dar fruto, ¿verdad? Pero esto es algo que no es solamente de este capítulo, sino que leímos en Corintios que las cosas que pasaron en el desierto son cosas que fueron escritas para nuestro ejemplo y para amonestarnos. Entonces recordemos qué pasó allá. Si ustedes leen el libro de Éxodo, ellos en algún punto dijeron: estábamos mejor en Egipto, queremos regresar, queremos regresar. Entonces este es el versículo 13 de la semilla, del sembrador. Son las personas que le creyeron a Moisés y en el camino, en algún momento, cuando vieron la prueba, dijeron: queremos regresar. Queremos volver a Egipto, donde teníamos casa, donde no nos perseguían, donde teníamos techo, donde podíamos comer. Pero se devuelven. ¿Por qué? Porque no soportaron la prueba. O sea, no pasaron, no fueron dóquimos. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros tenemos que ser obreros aprobados. Nosotros somos obreros aprobados, ¿verdad? Ahora, el libro de Pedro, en 1 Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una batalla en nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber que nosotros no somos inmunes a la tentación, como ninguno de los que estuvo en el desierto fueron inmunes a idolatría, a fornicación, a querer regresar, a creer en sus propios dioses, ¿verdad? Ellos no fueron inmunes a eso. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la vista puesta en la promesa, en la tierra que se les iba a dar. Ahora, Satanás también está librando una guerra contra nosotros, ¿verdad? El mundo sabe esto. El mundo sabe este asunto. Nuevamente, hay una frase de Shakespeare en su obra de Julio César, ¿verdad? Donde él dice: oh Marco, un niño colosal capaz de conquistar el mundo, pero incapaz de resistir la tentación. El mundo sabe estas cosas, el mundo sabe que hay tentación y que la tentación me lleva a mí a la maldad, a hacer cosas que me van a hacer daño. Usted puede ser una persona muy capaz, puede ser una persona muy inteligente, pero usted siempre, siempre va a tener esa piedrita en el zapato que va a molestarlo y que usted sabe que tiene que tener controlada. Todos tenemos esa piedrita en el zapato, tenemos eso que nos afecta y que nos lleva a pecar y que sabe que ofendemos a Dios, ¿verdad? Primera de Pedro 5:9 dice: al cual resistid firmes en la fe. ¿Hablando de quién? Del diablo. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto es algo importante porque nosotros no somos tentados nosotros no somos los únicos que somos tentados, ¿ok? Pedro acá está diciendo que los mismos hermanos
o los mismos padecimientos que nosotros estamos experimentando, hay hermanos que los están experimentando. O sea, hay pruebas, hay padecimientos, hay dificultades, hay tentaciones, hay pecados que las personas están experimentando. Entonces nosotros no tenemos que decir, ¿por qué a mí? Usted siempre escucha a esas personas que están tal vez pasando una situación difícil y entonces en su ignorancia o en su desesperación ellos le preguntan a Dios y le dicen, Señor, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Inclusive yo lo he hecho muchas veces, ¿por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué? Y después me cae, ¿verdad?, la misma piedrita que yo tiro y digo, hey, por baboso o por terco o por siempre hacer lo mismo y por no doblar rodilla, por no buscar al Señor, por querer tomar la decisión sin pedir consejo, perdón, sin consultar a Dios, sin leer su palabra, sin estar en comunión, ¿verdad? Entonces yo antes de ver por qué a mí, entonces tengo que analizarme y decir, ok, Señor, estoy estudiando tu palabra, estoy en oración contigo, estoy buscándote de verdad como te tengo que buscar, ¿verdad? Y no preguntar por qué a mí. Pero Pedro dice, esos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, ¿verdad? Entonces tengo que saber que no soy el único que está siendo tentado, que no soy el único que está luchando con tentación, o que tiene problemas, o que tiene dificultades, ¿verdad? Ahora, nosotros también tenemos que saber que tenemos que luchar con la tentación, no para mejorar nuestra vida ahora y ya, ni tampoco para que nuestra vida sea como la soñamos, ¿verdad? La meta de luchar contra la tentación es agradar a Dios, es obedecerlo a Él, es ir pareciéndome más a Cristo, a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Dejando las cosas atrás, dejando la vieja manera de vivir, ¿verdad? ¿Y esto cómo lo vemos? Veamos Hebreos 11, del 23 al 28, solamente con el ejemplo de Moisés, ¿verdad? Porque estábamos leyendo 1 Corintios 10. Ahora, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Eso es algo súper importante, ¿verdad? Ellos vieron al niño hermoso. Nosotros vemos a Jesús hermoso. Entonces lo escondemos. ¿Dónde lo escondemos? En nuestro corazón. En nuestro corazón lo tenemos y lo atesoramos. Y nosotros predicamos a Jesús y lo guardamos. ¿Sea permitido tener a Jesús por el rey o no? Nosotros obedecemos al gobierno siempre y cuando el gobierno no vaya en contra de lo que la palabra de Dios dice. Porque la autoridad última es nuestra palabra, es la palabra, perdón, del Señor Jesús. Entonces puede que el gobierno diga, no, ya no se puede predicar más, lo lamento, hasta aquí llegó mi fidelidad a usted, porque la palabra de Dios sí me dice que yo tengo que ser fiel al gobierno, tengo que orar por el gobierno, tengo que obedecer por el gobierno, que el gobierno fue puesto para bendición de un pueblo. Pero un gobierno que no esté gobernado por un Dios cuya autoridad es la palabra, entonces ese gobierno poco a poco se va a ir apartando de la palabra y poco a poco nos va a ir empujando a nosotros como cristianos contra la pared, ¿verdad? Entonces nosotros escondemos a Jesús, ¿dónde? En nuestros corazones. No importa lo que el rey diga, no importa lo que el gobierno diga, nosotros lo guardamos y lo obedecemos a él, ¿verdad? Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Ahora, nosotros cuando nacemos de nuevo, nosotros dejamos Egipto, como el pueblo dejó a Egipto, y nosotros comenzamos a caminar, ¿verdad? Pero nosotros no podemos comenzar a caminar como cristianos amando las cosas del mundo. Eso es algo que de alguna manera en la iglesia actual la gente tiene sentido. Y yo era uno de ellos en aquel momento. Yo era uno de ellos que yo decía, yo puedo ser cristiano y puedo ser como el mundo. Puedo ser cristiano y puedo tomar como el mundo. Puedo andar con mujeres como el mundo anda con mujeres. Y andaba con mujeres en la iglesia. Andaba con mujeres fuera de la iglesia. Yo no puedo.
Yo no puedo, digamos, decir, soy cristiano y hacer esas cosas. Yo no puedo decir, soy cristiano y en mi Instagram poner una historia, no por el hecho de poner una historia, sino de lo que está pasando en esa historia, aquí tomando en la playa con las cervezas y todo el mundo haciendo loco. Yo no puedo hacer eso. Lo que estoy haciendo es ofendiendo a Dios directamente, estoy pecando. ¿Por qué? Porque estoy cayendo en la tentación. Estoy cayendo en la tentación, número uno, del diablo, porque me dice y me trae un espíritu falso que me dice que yo puedo ser cristiano actuando de esa manera. Vea lo que hizo Moisés. Él prefirió no llamarse hijo del faraón. Él quiso ser, porque él sabía lo que iba a pasar. En el momento en que él dijo, no voy a llamarme hijo del faraón, me van a maltratar, me van a separar. Y eso es lo que pasa con nosotros en el mundo. Una vez que usted dice, ok, soy cristiano, pero soy cristiano de verdad, nacido de nuevo, no de nombre, no de ir a la iglesia. En el momento en que yo digo, voy a separarme del mundo, eso es el resultado inmediato. ¿Por qué? Porque usted ya no corre como ellos, ya no tiene las costumbres de ellos, ya no habla como ellos, ya no actúa como ellos, ya no se va desbocado al pecado como ellos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Inmediatamente lo van a hacer a un lado, ¿verdad? Y entonces él dijo, prefiero ser maltratado como todo el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Él no quería ya el pecado más en su vida. Es mentira cuando usted le dicen que usted puede ser cristiano o pecar o ser un cristiano carnal, ¿verdad? Que no es maduro. Eso no existe. Usted tiene inmediatamente que despreciar las cosas del mundo, incluyendo los pecados, incluyendo las cosas que pensamos, nuestra manera de ver las cosas. Todo eso se tiene que ir porque nuestro entendimiento ahorita vamos a ver que va a ser transformado. Entonces dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Ahora, aquí es algo súper importante, ¿verdad? Porque la gente viene a usted y le dice que tenemos riquezas en Cristo. Claro, tenemos riquezas en Cristo. Vamos a tener una corona, un nombre nuevo. Se nos va a dar una piedrecita blanca, dice, en el cual hay un nombre que ninguno conoce, sino solo aquel que lo recibe. Dice Apocalipsis, se nos promete que vamos a estar con Cristo y que vamos a reinar con Él. Pero mientras tanto, ¿qué hay? Vituperio. Hay vituperio, hay rechazo. Y dice el sacrificio, ¿verdad? El sacrificio que había en Levítico, que se llevaba afuera, es un tipo de Cristo, porque Cristo fue llevado fuera de la ciudad y Él fue vituperado fuera de la ciudad, cumpliendo la profecía o lo que tipificaba el ser Esazel, el macho, la oveja macho, ¿verdad? Nosotros también, dice Pedro, que llevamos el reproche de Cristo. Y Pablo en Gálatas 2 dice, no solamente estoy muriendo, sino que estoy yendo a ser crucificado juntamente con Cristo. Entonces, el vituperio, lo que habla el autor de Hebreos, lo que habla Pablo, lo que dice Pedro, lo que explica Jesús, que tomemos la cruz y sigamos, es que nosotros tenemos por mayor belleza o mayor tesoro el ser apedreados por el mundo que las riquezas que el mundo me puede ofrecer a mí. Mientras tanto, nosotros nos aferramos a la promesa de que algún día vamos a estar con Cristo y vamos a tener los tesoros de Cristo. Hay un corito que dice, la cruz delante, el mundo atrás. No sé si han escuchado ese coro. Lindísimo. Así tiene que ir, así tiene que ser. Algún día yo voy a cambiar esta cruz por una corona. Pero mientras tanto, tengo por basura los tesoros que me tiene que dar el mundo, Egipto, la diversión que ellos tienen, la falsa diversión, la falsa felicidad.
las tengo por basura. Y entonces yo prosigo a la meta y yo camino. Y entre esas cosas que son completamente basura, son las tentaciones y los pecados. Las tentaciones y los pecados, ¿verdad? Ahora, por la fe, dice, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Esto es una profecía. Esto es algo que pasó, pero esto es una profecía, porque en algún momento va a llegar el anticristo y van a llegar a perseguirnos y van a llegar a decirnos, lo vamos a matar, lo vamos a buscar, nuestra ira se va a volver contra usted, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo mismo que hizo Moisés, lo mismo que hizo Jesús, dice, por la fe dejé el mundo, por la fe no temo la ira del rey, por la fe no temo la ira del anticristo, por la fe no temo la ira del gobierno anti Dios, que no lo conoce, que me está poniendo leyes, que me está poniendo mandatos, que poco a poco me va quitando la libertad. Por la fe no le tengo miedo a eso, porque se sostuvo como viendo al invisible. Nosotros tenemos que pararnos firmes, que estar firmes, como dice Efesios 6, y caminar, no temiendo lo que me pueda hacer el mundo, sino temiéndole a Dios, como viendo al invisible, dice. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Podrán dañar mi cuerpo, pero el alma, mi vida, le pertenece a Dios. No le temo al hombre lo que me pueda hacer, pero la vida mía le pertenece a Dios. Y algún día, nuevamente, voy a cambiar la cruz que llevo en la espalda, donde me crucifico a mí mismo, por una corona. Y esa es la esperanza mía. Mi corona es Cristo. Mi corona es ver a Cristo. Mi recompensa va a ser estar con Él, ¿verdad? Ahora, hay tres maneras esenciales, básicas, en las que nosotros podemos caer en la tentación. Una, como el mundo, cayendo en ella. Cayendo en ella. La otra, que ya lo vimos más o menos, es saber que es inmoral y querer luchar contra ella con nuestras propias fuerzas. ¿Ok? Entonces, la primera es cayendo en ella, que es lo que el mundo hace. Ahora, la segunda puede ser realizada ya sea por cristianos y por no cristianos, por nacidos de nuevo y por no nacidos de nuevo. Los dos podemos saber que podemos decidir no caer en la tentación o luchar contra una tentación porque es perjudicial para mí, ¿verdad? Ambos grupos pueden saber eso, pero nunca van a poder, ¿verdad? Entonces usted puede saber que algo es inmoral y puede querer luchar contra esa tentación o esa prueba por sus propias fuerzas. Entonces el mundo y los cristianos pueden decidir hacerlo, y la mayoría de cristianos deciden hacerlo por esta razón, y por esta misma razón que deciden hacerlo por sus propias fuerzas es que siguen cayendo, y es que no la vencen, y es que no avanzan, ¿verdad? Porque lo siguiente es más difícil de hacer, porque hay que ser honestos. El pecado es atractivo, la tentación es atractiva, da placer, ya sea que sea contra su propio cuerpo, con alguien más, pecados inmorales, mentira. Usted siempre hay algo que a usted lo atrae, ¿verdad? Entonces la tercera es buscar vencerla a través de la luz de la palabra de Dios y su espíritu. Acordémonos que la palabra de Dios siempre apunta hacia Cristo. Y no podemos tener la palabra de Dios sin su Espíritu Santo. Ahora, esta manera de vencer la tentación, obviamente solamente la pueden realizar aquellos que son nacidos de nuevo. ¿Ok? La número 1, cayendo en ella, solo el mundo. Porque se supone que si usted es nacido de nuevo, usted ya no peca. Y si peca, abogado tenemos, ¿verdad? Para con el Padre. Ahora, la tercera es buscar vencerla a través de la luz de la palabra de Dios y su Espíritu Santo. En el momento en que nosotros nacemos de nuevo, nosotros somos
sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el que nos guía a toda verdad, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Vamos a ver ahora tres agentes que nos tientan, ahora sí, tres agentes que nos tientan. El número uno es el mundo y su sistema. El mundo y su sistema. ¿Cuánto tiempo nos falta, Juárez? 7 minutos. Padre Santo, yo creo que vamos a hacer dos partes. El mundo y su sistema. Ok, vamos a tratar de tal vez pasarnos unos 15 minutitos. El mundo y su sistema, número uno. Hay tres agentes que nos tientan. Número uno, el mundo y su sistema. Entonces vamos a ver a Efesios 2, del 1 al 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Efesios 2, del 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, la palabra mundo que hay acá significa cosmos. Cuando dice mundo, siglo, generación, significa cosmos. Y lo que esto significa es que hay algún tipo de orden y arreglo. Ok, las personas que observaron el universo, como Melina, ¿verdad? Dice, mira, hay un orden en el mundo. Los primeros que comenzaron a pensar y analizar el universo y cómo funciona, dice, mira, es algo ordenado, es algo que tiene arreglo, ¿verdad? De ahí salió la palabra cosmos, ¿verdad? Ahora, lo que esto abarca, de ahí sale cosmología, es el maquillaje, cosmeticología, es así el asunto, ¿verdad? Vio cómo ando. Ahí salieron los cosméticos, de ahí salieron los cosméticos, ¿verdad? Entonces usted pinta la cara de una manera, usa ciertos colores en lugares específicos para de alguna manera arreglar su cara, perfilarla más, resaltar ojos, resaltar pestañas, minimizar, no sé, los cachetes, aumentar quijada, ¿verdad? Dependiendo de cómo usted lo haga a través de los cosméticos, arregla algo. Entonces, de ahí sale la palabra. Entonces, el mundo está regido por ciertas cosas, o se intenta arreglar por ciertas cosas. A esto se refiere. Entonces, ¿qué son estas cosas? El gobierno, filosofías, costumbres, cultura, valores, ideologías, religión, películas, música, todas esas cosas. Todas esas cosas están gobernadas ¿por quién? Por el príncipe de la potestad del aire, por el diablo, por el príncipe de la potestad del aire. Ahora, mientras nosotros leemos los siguientes versículos, es importante que nosotros, como cristianos, ¿verdad?, no tenemos que adoptar la ley que el mundo tiene, ¿ok? Ahora, anticristo o el hombre sin ley significa, bueno, en griego es antropon anomos, que significa literalmente el hombre sin ley, el hombre que no tiene ley. El mundo se comporta como si no tuviera ley. Nuestra ley es superior a la ley del mundo. Nuestra ley es ahora en la gracia, ¿ok? Entonces, una ley es algo que se cumple, ¿verdad? O sea, si yo tiro una piedra para arriba, la ley de la gravedad a mí me dice que la piedra va a caer, ¿verdad? Pero si yo agarro la piedra y la amarro, ¿verdad?, a un montón de globitos de helio y la dejo ir, ahora hay otra ley, ¿ok? Ya no se está rigiendo esa piedra por la ley de la gravedad, ahora se está rigiendo por otra ley de que el hidrógeno, ¿verdad?, el helio es más ligero que el aire, ¿verdad? Entonces el montón de globos van a hacer que se eleve. Entonces nosotros nos regimos por la ley de la gracia de Dios. Ya no tenemos la ley del pecado, ahora tenemos otra ley. Tenemos otra ley y esa ley nos va a elevar a nosotros para no caer en pecado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vencer las tentaciones que vienen por el mundo? Por medio de este agente externo que es el mundo, ¿verdad?
nosotros tenemos que reconocer que pensar del modo que piensa del mundo, nosotros tenemos que reconocer que no tenemos que pensar del modo en que el mundo piensa, ¿ok? Ahora que nosotros nacimos de nuevo, ya nosotros no andamos como el mundo. ¿Por qué no andamos como el mundo? Porque no pensamos como el mundo, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a ser santificados. Y esta palabra santificados es apartarnos del mundo. Nosotros como cristianos tenemos que santificarnos con la verdad, y la verdad nos llama a ser apartados del mundo. Ahora, Juan 15, 19, Jesús les dice: si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí fuera del mundo, por eso el mundo los aborrece. Ok, Jesús dijo, el mundo los va a aborrecer. La iglesia cristiana hoy en día lo que quiere es que el mundo los ame para ver si así atraen personas. Eso nunca va a funcionar. Una iglesia que se rija con esa filosofía es una iglesia que no es de Dios. El mundo nos va a odiar. Ahora, eso no significa que vamos a hacer cosas para que el mundo nos odie. Pero si yo me rijo conforme a la palabra de Dios, voy a hallar gracia tal vez con algunas personas en el mundo, pero con la mayoría no. ¿Ok? El Señor Jesús es claro acá y dice: si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. ¿Ok? Si los discípulos dijeran: mira, aquí están haciendo el circo, están haciendo un circo, están poniendo actividades, culturas, hay gladiadores, lo que sea que fuera atractivo en ese momento cultural y socialmente. Ellos pudieron haberle dicho a Jesús: Señor, hagamos un escenario aquí y hacemos juegos y exhibimos arte y traemos la música que hay en el mundo. Y mira, en el templo de Herodes hacen fiestas y dan comida y dan un montón de carne. Hagamos eso aquí para atraer gente. Yo nunca he leído una historia así en la palabra de Dios. Nosotros no somos del mundo. Nosotros no podemos trabajar bajo los términos del mundo. Nosotros no podemos decir: mira, vamos a ver qué quiere el mundo para dárselo. Por eso nosotros no podemos competir bajo los términos del mundo para atraer personas. Por eso tantas iglesias están fallando. Y eso en conjunto en la iglesia es caer en tentación. Es ser tentado por el mundo para ser como ellos. Y la manera en la que nosotros hacemos diferencia y atraemos personas fuera del mundo es siendo precisamente la iglesia. Es siendo iglesia. Es ser llamados a ser sal, predicar la palabra como tiene que ser, ¿verdad? Ahora, Juan 2, primera de Juan 2, del 15 al 17, el mismo discípulo que escribió el Evangelio de Juan, lo que acabamos de leer, en Juan 15, 19 también escribió primera de Juan 2, del 15 al 17, que dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué es que estamos cayendo nosotros en pecado o en tentación con cosas que este agente externo, que es el mundo, ofrece? ¿Por qué es que estamos adoptando cosas del mundo y actitudes del mundo y costumbres del mundo en nuestra vida y en nuestra iglesia? Juan es claro y Jesús es claro, porque estamos amando al mundo. Nosotros entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que luchar directamente, en este caso, con la tentación. Lo que tenemos que hacer es poner las barbas en remojo y decir: Señor, no te estoy amando. O verdaderamente soy nacido de nuevo. Tengo que examinarme yo y decir: ¿por qué estoy escuchando la música que el mundo escucha? ¿Por qué es que yo llego y agarro la guitarra y pongo una canción de AC/DC que dice que me voy camino al infierno? ¿Por qué es que estoy haciendo eso? ¿Por qué es que me estoy gozando en la música del mundo que habla de fornicación, de adulterio,
que literalmente dice que adoran al diablo, y usted cantándola, sabiendo lo que dice. Eso es algo que tiene que encender mi alarma, encender una alarma, es un red flag ahí. Porque estoy contentísimo cantando Stairway to Heaven y me inyecto todo. Yo lo hacía antes. Pero sabiendo lo que dice, sabiendo lo que hacen, me gozo en esas cosas. Eso es adoptar al mundo. Eso es actuar literalmente en contra de la palabra de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Ni las cosas que hay en el mundo. ¿Qué son estas cosas? Vea, el otro día yo me quedé sorprendido porque yo tenía una compañera de escuela dominical y me dice, es que estoy viendo una serie buenísima. Estoy viendo una serie buenísima que se llama Los 100. Los 100. Lesbianismo, homosexualismo, asesinato, fornicación. Y está buenísima la serie. O sea, no le digo que no sea atractiva. Yo vi Vikingos, porque es buenísima, hay cosas que nos atacan. No le voy a decir que es mala. No le voy a decir que es mala, es una película muy buena, una serie muy buena, muy bien hecha. Pero vea, cada vez, y yo la dejé de ver, no vi la última temporada, cada vez que había una escena de sexo, de cosas completamente inmorales, inmediatamente, o sea, yo sabía que el Espíritu Santo me estaba diciendo, está desaprovechando completamente el tiempo, está contristando al Espíritu Santo, está haciendo algo que no me agrada, y usted está amando en este momento más al mundo que a mí. Ahora, Pedro dice, nosotros somos peregrinos y extranjeros en el mundo. Jesús dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Pero yo no puedo llegar y decir, yo soy cristiano, y ponerme a ver estas series de Netflix que ahora son súper famosas. ¿Cuál? Élite. Élite. Yo no puedo ser cristiano y decir me gozo con estas cosas o me llaman la atención estas cosas. O inclusive Betty la Fea, o sea, ahora no les estoy diciendo que no vean series. Recuerdo también cuando alguien predicó en la iglesia y dijo, es que qué bueno, me encanta Game of Thrones, el Juego de Tronos. Personas que uno admira, me encanta Game of Thrones, Juego de Tronos. Vea, eso era literalmente pornográfico, era una película, una serie erótica completamente. Yo tenía compañeros de trabajo que llegaban y decían, no, es que yo nada más adelanto las partes donde salen desnudos. Pero ahí hay cristianos que están viendo esas cosas. Y luego dicen, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando tentaciones? ¿Por qué estoy haciendo esto y lo otro? También hay una situación que conozco de una persona que me dice, es que me fueron infiel. Cristianos, me fueron infiel. Hubo adulterio. Y después me doy cuenta que una de las personas estaba leyendo corrido en un mes los 3 libros de las 50 sombras de Grey. O sea, Señor Jesús, ¿dónde está el discernimiento? ¿Dónde está el apartarme del mal? ¿Dónde está esa persona que fue convencida de lo que Juan dijo acá, que no amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo? ¿Por qué es que yo quiero ser aceptado por el mundo? ¿Por qué quiero ser querido por ellos? Yo no tengo que buscar ser querido por ellos. Yo no tengo que llegar y ver esas películas para hablar con los compañeros de trabajo o del colegio, de la escuela, de la universidad. Esas cosas. Yo no tengo que hacer eso.
Ahora, no solamente hay películas, no es que no vea películas, no es que no las vea, ¿verdad? Usted las puede ver algo y nosotros vamos en la calle y vemos chavalas ahí semidesnudas, casi en la calle, hoy día, ¿verdad? O sea, tenemos que estar en el mundo, pero estar aparte del mundo, ¿verdad? No solamente hay esas cosas, sino que hay filosofías que se están metiendo en la iglesia, hay ideologías que se están metiendo, se están infiltrando, y no nos vamos a detener acá porque si no, no vamos a poder, ¿verdad? Porque hay muchísimas cosas que se están metiendo, ¿verdad? Pero ahora estas cosas se meten en el mundo y son del mundo. Pero tenemos que apartarlas, denunciarlas y quitarlas y erradicarlas de la iglesia fiel y verdadera. Pero usted nuevamente, y soy enfático, usted no puede decir soy cristiano y amar al mundo y las cosas del mundo. Si yo veo un programa de televisión que está en oposición directamente a la palabra de Dios con algo, yo decido no verlo. Yo decido no verlo y no promoverlo. Y estas cosas, dice Pablo en Corintios, ni siquiera tenemos que hablarlas entre nosotros. Ni siquiera tenemos que gozarnos en ellas. ¿Cómo es posible? Yo recuerdo mi vida antes, cuando yo tocaba en la iglesia, yo agarraba la guitarra y tocaba una canción que supuestamente alababa al Señor, y luego me iba a un bar a tocar canciones que hablaban de adulterio, de fornicación, de borrachera. ¿Cómo es posible que yo en ese momento dijera soy cristiano? Me estaba engañando a mí mismo y estaba dejando en mal a los que sí eran cristianos, de verdad. Estaba completamente equivocado. Y me arrepiento y denuncio esas cosas porque yo era uno. Y no crea, no es fácil, no es fácil. A veces a uno le escucha ciertas canciones y está la tentación ahí, ¿verdad? De querer cantarlas porque son atractivas, porque son bonitas. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como Moisés, yo no estimé los tesoros del rey, las cosas de Egipto, el ser llamado hijo de Faraón, hijo del rey, o sea, literalmente, del gobernador. No estimé eso y preferí llevar el vituperio de Cristo. Preferí llevar el rechazo del mundo y tener más alta estima el vituperio de Cristo. Ahora, ¿cuánto más voy a tener en estima cuando tenga la corona, cuando tenga el tesoro, cuando tenga la recompensa? Segunda de Pedro 1, 3 al 4. El plan del diablo no ha cambiado. El plan del diablo no ha cambiado. Como todas las cosas, dice segunda de Pedro 1, 3 al 4. El plan del diablo no ha cambiado. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros lo que tenemos es por su divino poder. Nosotros tenemos vida por el divino poder de Dios. Tenemos piedad por el divino poder de Dios. Ahora, ¿cómo tenemos estas cosas? ¿Cómo las obtenemos? Por la fe, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahora, esas cosas, nosotros somos partícipes en este momento. Sí, tenemos al Espíritu Santo, pero todavía tenemos la naturaleza pecaminosa. Sí, tenemos una promesa de que vamos a recibir una corona. Y nosotros caminamos por este mundo, y huimos de este mundo. Recordemos esto, que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Entonces tenemos que actuar bajo las promesas que el Señor nos dio, con las herramientas que el Señor nos dio. Entonces nosotros huimos de las cosas del mundo. ¿A qué se refiere esto de huir? Lo mismo que hizo José cuando fue tentado por la esposa de Potifar. Él corrió inmediatamente, él corrió. Y eso es algo que yo no entendía en algún momento. Yo creía que me podía quedar.
Yo creía que yo podía ir al Karaoke 88 ahí en la calle de la Amargura en San José y no pecar. Yo creía que, digamos, en esas ocasiones podía estar con mis amigos y no caer. Estaba completamente engañado. Yo tengo que huir. Yo soy completamente débil. Soy completamente débil, ¿verdad? Entonces tengo que aceptarlo y tengo que huir. ¿Pero a quién? A aquel que me dio las promesas, aquel que me dio la vida, aquel que me da la piedad y me ha dado cosas preciosas. Ahora, a través de estas cosas preciosas que Él me da, yo llego a ser participante de la naturaleza divina por medio de la fe, ¿verdad? Y huyo de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, ¿cómo soy? ¿Cómo primero huyo del mundo? Número uno, naciendo de nuevo. ¿Ok? Yo huyo del mundo, huyo de la tentación del mundo, escapo de eso. Número uno, naciendo de nuevo. Ahora, primera de Juan, del 5 al 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Ok? Nuestra fe. Número uno, no somos del mundo. Vencemos al mundo porque soy nacido de Dios, ¿verdad? Pero Romanos 12, del 1 al 2, nos dice, así que, transformados, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces dice, no os conforméis a qué, a este cosmos, a este siglo, a este mundo. No nos conformemos a lo que el mundo ofrece, a lo que el mundo piensa, a lo que el mundo da, a lo que el mundo acostumbra, a lo que el mundo habla, a lo que el mundo escucha, a lo que el mundo ama. No me conformo a esas cosas. ¿Cómo no me conformo? Aborreciéndolas, teniéndolas por basura, prefiriendo llevar el vituperio de Cristo. Y no solamente eso, sino transformaos, dice, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, número uno, yo venzo al mundo naciendo de nuevo. Yo venzo al mundo en mi experiencia transformando mi entendimiento. Yo comienzo a dejar de pensar como tenía que pensar o como estaba pensando. Acuérdese que la Biblia de Dios dice, ¿cuál es el más grande mandamiento? Le preguntan a Jesús y dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, pero también dice con toda tu mente. O sea, mi mente tiene que ser transformada y yo no puedo amar al Señor diciendo, ay Señor, es que yo solamente te amo. Es que yo solamente siento que es lindísimo cantarte o nada más ir a la iglesia. Eso es una emoción, eso es un falso sentido de amor, eso es mentira. Usted no puede amar a Dios si usted no transforma su mente. Filipenses 1:9 dice que su discernimiento, que su ya se me olvidó, que su conocimiento abunde aún más, que su amor, perdón, abunde aún más y más en todo conocimiento y ciencia. Otras versiones dicen en todo conocimiento y discernimiento o sabiduría. No hay verdadero amor si no hay conocimiento involucrado, ¿verdad? Entonces, Pablo dice aquí, le dice a los romanos, dice que tenemos que renovar el entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces nosotros nuevamente vencemos a este primer agente que nos tienta, que quiere que caigamos, que nos quiere envolver, que nos quiere seducir. Nosotros lo vencemos primero naciendo de nuevo y luego transformando nuestra mente. Oh almas adúlteras, dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Nuevamente, yo no puedo llegar y decir, me voy a gozar en una película donde lo que habla es pura blasfemia. No me puedo gozar y decir que soy cristiano y ver una película donde habla cosas completamente vulgares, donde blasfema contra Dios, donde se burla de Dios. No me puedo decir cristiano y ver cosas que van en contra de la misma palabra de Dios. Es que hay cosas ocultas,
Hay cosas que tal vez usted pueda decir, mira, hey, tal vez no sé, pero hay cosas literales, explícitamente en películas hoy en día que hablan blasfemia contra Dios, que hablan herejías contra Dios. Tengo amigos, y yo era uno de ellos, y tenía amigos que hablaban todo con doble sentido, todo con doble sentido. Yo no puedo caer en la tentación y en el pecado de agarrarle doble sentido a cualquier objeto, a cualquier cosa, a cualquier alimento. Yo no puedo reírme de esas cosas. El mundo hace esas cosas. Esa es la actitud del mundo. Yo no puedo agarrar objetos, comida, y darle un sentido inmoral, un doble sentido. Pero sin embargo hay cristianos que lo hacen y no se dan cuenta y se ríen de esas cosas y se gozan en esas cosas. Y ellos saben, o sea, nosotros sabemos, no es que no podamos a veces ser inteligentes y decir, mira, no voy a decir eso porque se puede agarrar de doble sentido, ¿verdad? Las personas del mundo lo hacen y hay cristianos que le pueden hallar gracia y nuevamente es una tentación, es a veces atractivo y es risible porque se presenta así, se pone en una bandeja que usted ve apetecible, pero habla en contra de Dios. Y yo era uno que hablaba siempre en doble sentido y costó un montón. Y yo hablaba palabras maledicientes después de bajarme de la iglesia, de tocar o de hablar. Pero ya yo siendo cristiano, cada vez que eso pasa, inmediatamente el Espíritu Santo me convence del pecado. O sea, la palabra de Dios dice en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, todos tenemos pecado, todos vamos a ser tentados, todos vamos a caer en algún momento el pecado, pero la diferencia es que nosotros no practicamos el pecado. Pero también si somos de Dios, no podemos amar al mundo, porque si somos amigos del mundo, si estamos ahí haciéndole caritas, risitas al mundo, entonces vamos a caer en la tentación y vamos a seguir luchando contra esa tentación. Entonces, ¿cómo vencemos al mundo? No amándolo, no amándolo. Ok, no es que no tengamos que hacer esas cosas que hace el mundo. El problema no es que estemos haciendo las cosas que hace el mundo. El problema es que estamos amando más al mundo, a las películas que el mundo ve, a las canciones que el mundo escucha, a cómo el mundo habla, cómo el mundo actúa. El problema es que estamos amándolo. El caer en la tentación es simplemente el resultado del amor que tengo hacia el mundo, de la amistad que estoy teniendo con esa persona, de la relación con el mundo. Entonces, si yo amo al mundo, tengo que saber que soy enemigo de Dios, que me estoy constituyendo enemigo de Dios. Y la palabra es clara, la palabra es clara. La palabra me dice a mí literalmente, no es algo que yo tenga que hacer un estudio fuertísimo, completamente inductivo y pasar horas. Usted simplemente busca en Google veces en que el mundo aparece en la Biblia y ahí le dice, no ame al mundo, no sea como el mundo, no actúe como el mundo, no ame al mundo. Si usted es amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dejen el mundo, dejen los rudimentos del mundo y especifica cuáles son esas cosas. Entonces, no tenemos que amar al mundo. Si nosotros amamos al mundo, vamos a perder la batalla contra el mundo y vamos a caer siempre en la tentación. Y si usted dice, no, es que yo soy suficientemente fuerte para ver películas, para escuchar diálogos blasfemos, completamente irreverentes ante Dios, como estas comedias que están saliendo, que comenzaron desde American Pie hasta adelante, diálogos irreverentes contra Dios, graciosos, sí, son súper graciosos, pero completamente irreverentes contra Dios.
estamos siendo amigos del mundo y nos constituimos enemigos de Dios. Dice, ahora nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, dice 1 Corintios 2:12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cómo vencemos al mundo? Primeramente porque en el momento en que nosotros nacimos de nuevo, recibimos el Espíritu de Dios, y ese mismo Espíritu es el que nos ayuda a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es el que nos va a guiar a toda verdad. Entonces dice, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios 2:12, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, ¿cómo vencemos el mundo? Y aquí llegó la primera parte. El otro sábado vamos a continuar. El otro sábado vamos a continuar con el estudio, ¿verdad? Porque siguen 2 agentes más. Pero el mundo nosotros lo vencemos por medio de Cristo, de haber nacido de nuevo y de caminar en el Espíritu. Porque si no renovamos nuestro entendimiento, no vamos a poder discernir esas cosas que se están metiendo, que estamos dejando entrar a nuestra vida por medio de cultura, de filosofías, de frases, de ideas, de películas, de canciones. No vamos a poder discernir. Si no conocemos la palabra de Dios, ya siendo nacido de nuevo, vamos a ser como aquella semilla que fue sembrada y vino la prueba y la persona se apartó. Entonces, luchemos con las herramientas que se nos fueron dadas a la luz de la palabra de Dios y por medio de la guianza de su Espíritu Santo. Luchemos y nos vemos entonces el próximo sábado para seguir hablando de este tema y continuar con los 2 agentes. Que el Señor los bendiga. Ojalá haya sido de bendición esta palabra y de exhortación también, porque la palabra amonestar que usa Pablo en 1 Corintios 10, 8 o 9, es precisamente para eso, para darnos una cachetadita, a ver qué tenemos que corregir en nuestra vida y a moldearla a la palabra de Dios. Bendiciones, mis hermanos. Igual si tienen preguntas pueden hacerlas, y hasta aquí llegó la transmisión. El Señor les bendiga.